Buenas noches. Hoy nos reúne nuevamente la majestad de los deportes en el mundo entero, el fútbol. Y para ello contamos una vez más, como tantas otras veces, con el entrenador español Juan Muñoz Hernández, que es un hombre que podría estar en las alturas de este deporte, pero él siempre ha deseado no solamente formar jugadores, trabajar en divisiones menores, reitero, a pesar de su enorme talento como entrenador, y ya se los demostraré con hechos. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer a Juan Muñoz Hernández, buenas noches. Buenas noches. Es que el fútbol, Juan, merece o necesita talento, en mi concepto, para hacer un fútbol que guste absolutamente a todos. Y si no hay talento, ¿qué pasa? Bueno, buenas noches, pero habría que diferenciar cuando hablamos de talento, ¿a qué nos referimos talento? Es decir, talento son el dominio o el alto dominio de conceptos ofensivos y defensivos. Es decir, hay jugadores muy talentosos en el contexto defensivo del juego y jugadores muy talentosos en el contexto ofensivo. Evidentemente, sin talento es imposible conseguir éxitos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, se hablaba de que el Chelsea, a través del equipo, que un equipo con menos talento había sido campeón de la Champions. Está muy lejos de la realidad. El Chelsea es un equipo con mucho talento. Un talento en cuanto a construcción de juego, en cuanto a juego asociativo, en cuanto a interpretación de las acciones, y evidentemente para ello hay que tener talento. O sea, cuando la gente habla, está Jorginho, en fin, al final el Chelsea es un equipo de primer nivel, con jugadores muy desequilibrantes, que tienen un alto dominio de la calidad individual y del concepto del juego colectivo. Entonces, sin talento es imposible que el Madrid llevase 13 Copas de Europa, que el Barça lleve 4 o 5, en fin, es imposible estar en las alturas sin talento, imposible. No sé si recordarás, porque sería muy pequeño, de repente, un equipo argentino, Estudiantes de La Plata, dirigido por Osvaldo Subeldía, un gran entrenador. Y se llamaba Estudiantes de La Plata precisamente porque la mayoría de sus jugadores estaban estudiando en diferentes universidades. De allí salieron varios médicos, por ejemplo. Era un equipo, Juan, que tenía talentos, sí, pero no tantos como por ejemplo podían tener Boca Juniors, River Plate, en aquel momento Huracán de Buenos Aires también, recuerdo, Racing de Avellaneda, en fin. Sin embargo, Estudiantes de La Plata alcanzó los mayores logros. Fue campeón argentino, fue campeón de la Copa Libertadores y fue campeón intercontinental. ¿Lo recordás o eras muy pequeño? Era un equipo, he visto imágenes, lo recuerdo como un equipo con mucho talento colectivo, sin primer nivel individual, entre comillas, porque yo siempre digo que hay que diferenciar que un jugador juega bien al balón y el que juega bien al fútbol, ¿no? Entonces, ese equipo era un equipo a nivel, en aquel contexto de juego, que era un juego mucho más lento, que daba opción a parar y después pensar, me parecía un equipo con mucho criterio en el juego y con un talento social y muy generoso en contexto ofensivo y defensivo. Cierto es que no tenía un jugador brillante, jugador que deslumbrara a la grada, pero sí era un equipo con talento, con el talento que correspondía en aquella época y que necesitaba la Liga Argentina y lo que era la Intercontinental para poder lograr ser campeón. Pero lo recuerdo con un equipo con mucho criterio en el juego, no carente de talento. Recuerdo vagamente, porque reitero, hace muchísimos años, que vine a Murcia
con un equipo portugués a jugar contra el Real Murcia. Y allí estaba el doctor Vilardo jugando, que era el entrenador de ese equipo después de Estudiantes de La Plata, un gran jugador. Jugaba el doctor Madero, en fin, aquello era en realidad un equipo que daba gusto verlo dentro de un terreno de juego. Pero le voy a contar a los oyentes algo que seguramente Juan no sabe. Hace alrededor de 3 lustros, ya nos aclarará él, pero 3 lustros por lo menos, que Juan estaba dirigiendo los juveniles del Real Murcia, cuando en realidad, por su talento, tendría que haber estado dirigiendo, y por muchos años, el primer equipo del Real Murcia, que es el equipo de más solera aquí en España, a pesar de que en estos momentos el Cartagena está en segunda A y el Real Murcia está en segunda B, hoy se llama de diferente manera, en fin. Pero recuerdo que fuimos a varios partidos con mi esposa, siempre vamos a todas las canchas con ella, a ver su Real Murcia juvenil que arrasaba por todos lados donde iba. Y en un momento dado, en una jugada de estrategia, en el primer partido que nosotros fuimos a ver, el equipo de Juan hace un gol, un gran gol, un golazo. Instantáneamente, todos los jugadores, Juan, corrieron hacia ti, a abrazarte, pero no solamente los jugadores de campo, los que estaban jugando, sino que todos los que estaban en el banco de suplentes se levantaron a abrazarte también con una alegría tremenda. Ana, mi esposa y yo nos miramos y prácticamente no lo podíamos creer, porque por lo general quienes quedan en el banquillo siempre hay alguno que tiene el resquemor, que tengo que ser yo titular, que no puede jugar, tengo que jugar yo en su lugar y no sé qué, pero era unánime en tu equipo, por eso después lo seguimos varios partidos, era unánime la aceptación que tenías por parte de tus jugadores. ¿Cómo se logra esto de que un vestuario esté tan, pero tan unido, no solo entre sus jugadores, sino con su entrenador? Bueno, no sé realmente si existe un temario sobre eso, ¿no? Yo siempre he tratado de ir con la verdad por delante, de ir de frente, de que el equipo entienda que todos son importantes, que un engranaje es una máquina que tiene que funcionar de forma global. Y no sé, no puedo decir, oye, utilizábamos una estrategia determinada, no, simplemente, bueno, en el transcurso de la temporada, periodo y durante cada semana tratábamos de comunicarnos con el jugador para que el jugador entendiera qué podíamos hacer por él. O sea, nunca le he dicho, en mi caso, yo nunca le he dicho a un jugador qué me puedes dar o qué, incluso no le he llegado a preguntar qué puedo hacer por el equipo. Siempre me he acercado a un jugador y le he dicho, dime en qué te puedo ayudar. Siempre he tratado de colaborar con ellos y de tratar de ser positivo. A ver, no decir que siempre hemos logrado éxito con esa actitud, bueno, pues sería faltar a la realidad. Pero es cierto que no recuerdo haber tenido nunca conflictos con el vestuario en ningún equipo. Siempre, la verdad que hemos funcionado a nivel anímico muy bien y muy contento con mi paso y mi trayectoria como entrenador, dentro de que tratábamos de convencer al grupo de que había que trabajar y que era el único secreto que existía y que esto era un bien común, nunca un bien individual. Pero sobre todo, yo creo que lo que transmitíamos era pasión, Milton. Yo creo que el jugador nos veía trabajar, llegar el primero, irnos el último, tener actitud competitiva sana, ser honesto. Yo creo que eso al final es lo que hace que el jugador te quiera. El verte que quieres trabajar, que estás por el equipo, que estás para ayudar y que eres el padre de familia que ese jugador de base necesita. Pero de verdad que no te podría decir que utilizamos una estrategia o que psicológicamente tratábamos de conducir el grupo en eso, era algo muy natural. Mira, en Uruguay es muy común de los entrenadores lo de las mentiras piadosas,
de que un entrenador que no cuenta con un jugador se acerca a él cada semana, cuento contigo, tenés que trabajar más duro en los entrenamientos, pero no ponerlo nunca. ¿Es bueno lo de las mentiras piadosas a los jugadores? Lo odié como jugador, lo odio como entrenador y lo odio como persona. En la sociedad actual, no solo en el fútbol, hay un montón de mentiras vinculantes constantemente en la sociedad que para mí son odiosas. Es decir, a veces una verdad puede ser dolorosa en el momento, pero bueno, al final hay que conducirla, y yo creo que un jugador lo que necesita es que tú seas honesto con él, que le digas que cuentas con él, pero cuando le transmitas realmente que lo necesitas, que sea verdad, que lo pone en el campo, que necesita su importancia. A veces yo he tenido jugadores, Milton, que luego en el tiempo, ¿no?, pues ya se han retirado, y hablando con ellos me decía, es que me hacías creer que ponerme en la barrera era importante, ¿no? Y me lo dice como diciendo, joder, es que hasta en la barrera me hacía sentirme importante. Es que la barrera era importante. O sea, parece una barrera en la estrategia defensiva pues puede evitar un gol del equipo contrario, con lo cual es que esa acción era muy importante en ese preciso momento. Entonces, al final, el valor de que cada jugador que está en el terreno de juego, cada entrenamiento, cada acción en la que participa el jugador X es importante para el beneficio del equipo. Y siempre he transmitido eso. Siempre he transmitido por encima de todo la importancia y el valor de sentirte útil, porque tu trabajo es útil. Después los minutos se reparten, siempre hay jugadores que juegan más que otros, siempre hay jugadores que tienen más peso en el vestuario que otros, pero es una cuestión de personalidad y de rendimiento, y ante eso no podemos hacer nada. Juegan 11 y la participación, pues cada uno tiene su cuota, pero cuando tú a un jugador le bates frente, le dices la verdad, le dices lo que siente y le transmites que cómo lo puede ayudar, no te puedes reprochar nada porque nunca lo has engañado. Las mentiras piadosas hacen que un vestuario se rompa, que un jugador te pueda llamar mentiroso, porque realmente le están mintiendo. No soy partidario de eso. Prefiero decirle a un jugador, no cuento contigo, no vas a jugar, a tratar de engañarlo. Nunca lo haría. El tiempo pasa muy rápidamente, por eso quisiera que me dijeras si me equivoqué cuando hablé de 15 años allí en el Murcia, y después del Murcia, ¿qué ha sido de tu carrera como entrenador? Bueno, estando en el Real Murcia decidí terminar como entrenador. Hice una colaboración aquí en Calasparra, en tercera división, pero bueno, ya tenía claro que no quería seguir como técnico, que quería pasar al plano scouting, de análisis del juego, de colaborar en la formación sobre todo de futuras promesas o de niños con ilusión por jugar al fútbol, y di ese paso a lo que más me he dedicado, ¿no?, al tema de captación, de descubrir talento y de colaborar con la evolución deportiva de talento a todos los niveles. Me gusta más el fútbol formativo, el fútbol profesional nunca me ha atraído mucho a la hora de dirigirlo, sí de analizarlo, me encanta analizarlo, pero no de dirigirlo. O sea, me gusta estar más en ese plano de estudio, de aportar modernidad a este bonito deporte y de ayudar dentro de mis posibilidades a la evolución del juego, que el fútbol, cuando oigo a alguien decir está todo inventado, bueno, pues discuto, porque no es cierto. En el fútbol todavía queda mucho que aportar, mucho que avanzar, y de hecho ha evolucionado muchísimo y todavía nos queda mucho. Yo creo que hay que transmitir muchos conceptos, que hay todavía que transmitir muchas formas de trabajar, de metodología, de enseñanza, y el jugador todavía, y el juego tiene que evolucionar todavía muchísimo. Contanos, ¿cuántos años hace ya que estás en ese milagro que es el Villarreal? Y también hace un tiempo sabemos fehacientemente que viajaste a China representando al Villarreal. Contanos por qué. Bueno, en la actualidad, primero aclarar que en la actualidad, bueno, a través de 2 intervenciones quirúrgicas que he tenido en la columna,
llevo aproximadamente 10 meses de baja inactivo, recuperándome de esta situación, que bueno, cada día estoy mejor y yo creo que lograremos llegar a la actividad en breve. Después sí, llevo 14 temporadas colaborando como asesor técnico en el Villarreal y bueno, en China viajábamos para seleccionar jugadores, talentos chinos, para colaborar en su formación y en la evolución del fútbol en ese país. Transmitíamos al final metodología Villarreal para que ellos puedan trabajar. Cierto que es un país difícil en ese aspecto, es complicado, todavía le falta mucha formación en técnicos, le falta, aunque es un país multimillonario, le faltan recursos a nivel de instalaciones y de uso de ellos, pero sí, vamos a colaborar en su formación y que ese país pueda crecer futbolísticamente y está en ello. De hecho, China es un país que ha instalado en su docencia el fútbol en los colegios como área, como asignatura, está el fútbol. No creo que, bueno, no sé si eso es lo mejor, yo creo que no es tan importante. Sí, me gusta más el sistema americano a nivel universitario, sino que estuviese becado, que las universidades tuviesen realmente un peso importante en los deportes y en su formación de ellos, no como pasa en Estados Unidos con el básquet, con el béisbol, con el fútbol americano, con la gimnasia deportiva, con la natación, que se nace desde las universidades, que son capaces de firmar talento y colaborar en su evolución. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa, muy bonita, en el que colaboramos varios clubes de primera división, Valencia, Athletic Madrid, Real Sociedad y nosotros, y la verdad que bueno, fue una experiencia bonita, dejamos nuestro grano de arena, tratamos de dejar ahí una semilla que bueno, que ellos están tratando de aprovechar. Ha crecido el fútbol chino, ha evolucionado en cuanto a conceptos de país de juego y de transmisión. No sabemos hasta dónde llegará porque es difícil, pero bueno, esperemos que lo que nosotros trasladamos allí, pues en un futuro podamos, 10, 15 años, podamos ver éxitos formativos en el fútbol, pero depende un poco de federaciones e instituciones políticas, complejo. Sabemos perfectamente bien que todos los veranos europeos trabajás nada más ni nada menos que con un campeón mundial del año 2010, cuando España fue campeona del mundo en Sudáfrica. Pues bien, el profesor de Educación Física, Javier Miñano, viene todos los años aquí, a la región de Murcia, a impartir un cursillo a los niños. ¿Qué filosofía entonces tienen ustedes para trabajar con esos niños? Bueno, primero decir que Javi Miñano es una institución mundial, es una eminencia en este mundo del fútbol y más concretamente su trabajo de la preparación física y la metodología de trabajo. Bueno, pues antes te he dicho una frase que es fundamental y es verdad que es nuestro cartel de presentación y es como realmente trabajamos. No dirigimos al jugador y al entrenador que colaboramos en su formación. ¿En qué te puedo ayudar? Honestidad, dignidad, trabajo, respeto, ilusión y compartir nuestros conocimientos como enseñanza, pero no tratamos de ser el referente único que transmite información, sino lo que generamos es, como decirte, una mesa redonda donde compartimos información, donde nosotros hablamos de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, colaboramos en esa gente que empieza en su formación y ellos nos transmiten inquietudes y nos transmiten conceptos nuevos que a nosotros también nos enseñan y nos ayudan. Tratamos de que nuestros conocimientos se conviertan en una colaboración mutua
con todo aquel que empieza en este mundo, o todo aquel que ya tiene un bagaje, que está en clubes profesionales, que nos transmiten muchísimos conocimientos, y es verdad que aprendemos muchísimos de ellos. No, nuestra experiencia no es un indicador de que somos los que más sabemos, no. Nuestra experiencia lo que nos tiene que llevar a cabo es de que es un indicador de que queremos saber más, de que queremos aprender más, de que esa gente contemporánea, moderna, que empieza en el fútbol, que viene muy fuerte, nos enseña a nosotros que nosotros estamos en disposición de que también nos ayuden. Desde la máxima humildad y desde un concepto del aprendizaje es nuestra mayor transmisión. No tenemos la verdad exclusiva de este deporte, ni muchísimo menos, y estamos abiertos a colaborar y a que nos enseñen también. La máxima humildad y mucho trabajo, Milton. Siguiendo con los entrenadores, te cuento que desde hace también 3 lustros, 15 años, el seleccionador uruguayo es Oscar Washington Tabárez, el maestro Oscar Washington Tabárez, maestro de primaria, no maestro en la otra acepción, que estuvo 3 meses en el Milan, 3 meses en el Milan, cosechó prácticamente todas las derrotas, le dieron de baja, le dieron el cese, lo contrató el Oviedo, vino a Oviedo, duró también lo que dura un lirio, y llegó de vuelta a Uruguay, y los directivos uruguayos, que solamente saben que al campo entran 11 contra 11, lo contrataron para dirigir la selección uruguaya. En 15 años ha ganado una Copa América, y la afición uruguaya está tan acostumbrada ya a los fracasos, que fíjate que precisamente en un mundial donde él dirigió y que Uruguay terminó cuarto, y terminó cuarto por aquellas cosas de la suerte, del azar. ¿Por qué? Porque en cuartos de final Uruguay juega contra un país africano y el partido en el minuto 90 iba 0-0. Allí, no me acuerdo, creo que era Nigeria, un nigeriano tira al arco y cuando la pelota entraba, porque el golero, el portero estaba vencido, Luisito Suárez, que ahora está en el Atlético de Madrid, ataja la pelota, penalti a favor de ellos. Pues el moreno que tiró ese penalti tenía más nervio que la pelota, no sé cómo lo dio contra una nube de lo mal que lo tiró. Se jugó la largue y termina Uruguay ganando también por penaltis, porque terminó 0-0. En fin, se pasa a semifinales, se pierde. Se juega por el tercer y cuarto puesto, se pierde. Uruguay termina cuarto. Pues es increíble. Pero la afición uruguaya llenó el aeropuerto de Carrasco y después toda la rambla del Río de la Plata, que se llama, que es muy hermosa en Uruguay, repleta de aficionados uruguayos festejando un cuarto puesto en un campeonato del mundo. Una cosa, en nuestro sentir de uruguayos y de querer nuestro fútbol, realmente nos parece increíble. Fracaso tras fracaso. Venimos de perder 2 partidos seguidos contra Argentina y contra Brasil, 3-0, y con baile añadido. Y Tabárez sigue aferrado a su puesto. En fin, y hablando de entrenadores, que es muy importante, Koeman se fue hace pocos días del Barcelona. Trajeron a Xavi Hernández desde un país asiático, donde estaba ya hace alrededor de 5 años. En fin, voy a trasladar la opinión de 2 jugadores, no la mía. De Lofeu, que para mí era un muy buen jugador catalán, que estuvo en el Barcelona, estuvo inclusive en el Milan, le he perdido el rastro, no sé por dónde está actualmente. Un día declaró que durante 6 meses Ronald Koeman fue entrenador de él y no le aportó absolutamente nada en su carrera deportiva. Y Joaquín, el inefable Joaquín del Betis de Sevilla, un día le preguntaron también
por Ronald Koeman. Y él dijo, si soy directivo de un equipo, no lo quiero ni de aguatero para los jugadores. En fin, allí está lo que pasó en el Barcelona. Entonces, pregunto, ¿cuál es tu concepto de lo que él hizo y de lo que puede hacer Xavi, ídolo de la afición catalana, de aquí en adelante? Bueno, yo siempre voy a respetar a los entrenadores, ¿no? Es decir, pues cada entrenador tiene su método, tiene su forma de trabajar y a veces, bueno, pues los resultados hace que se te pueda catalogar como bueno o mal entrenador. No tengo mucho juicio sobre Koeman porque, primero, no lo he visto entrenar nunca, no lo he visto trabajar. Muchas lesiones, ha llegado en un momento muy convulso al Barça. No puedo culpar a Koeman de lo que le está sucediendo al Barça. No sé, porque es verdad que tantas lesiones es significativo, hay algo que evidentemente no se está haciendo bien, pero no podría, yo creo que sería injusto con Koeman si valorase que evidentemente al nivel de rendimiento deportivo para un Barça es un nivel muy bajo, pero sería injusto catalogar su rendimiento porque no tengo un juicio objetivo, es decir, me hubiese gustado verlo entrenar o tener juicios que estuvieran menos contaminados, ¿no? Que lo vieran trabajar y que fuesen con jugadores más exitosos, ¿no? Porque seguramente Gavi o Pedri hablarán bien de Koeman porque le ha dado la oportunidad de ser profesional en este mundo y de debutar en el primer equipo. Entonces, obvio lo de Koeman, evidentemente no hay un buen rendimiento, cuando en el fútbol en estos equipos tan potentes el rendimiento no es óptimo, pasa lo que ha pasado, que no quiere decir que siempre sea lo más justo. Y en cuanto a Xavi, bueno, pues Xavi es un hombre que lleva toda la vida en el Barça, es verdad que lleva no ese ADN Barça, sino ese ADN que trajo Cruyff al Barça. Hasta que Johan Cruyff llegó a este club no existía esa filosofía como tal, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que la inicia Johan Cruyff y que la materializa con un éxito exageradamente brillante Pep Guardiola. Bueno, pues ahora llega en un momento de máxima dificultad Xavi, en un momento muy complicado para este club, con pocos efectivos, un club que le faltan recursos y talentos para ser lo que ha sido y no lo va a tener fácil. Evidentemente todo lo que esperamos de él es que haya una filosofía clara, que haya un método claro y un concepto de juego claro. Va a ser duro, va a ser muy difícil para Xavi. A mí me parece un hombre con una conclusión de juego brillante, pero ahora tiene que demostrarlo en el Barça. Ahí viene de conseguir un fútbol muy bonito y muy atractivo en el club actual, en una liga menor. Ahora tiene que competir con un Barça, máxima exigencia, con un fútbol ofensivo, alegre. Bueno, ya veremos. Milton, me reservo esa situación. Creo que lo va a tener muy complejo, creo que lo va a tener muy difícil y que el aficionado tiene que tener paciencia. Y el club también, cierto que vive una situación convulsa y para cualquier entrenador que venga ahora al Barça no va a ser nada fácil. Esperemos que logre mantener ese ADN Barça en un Barcelona actual que ha variado mucho de sistema, que no se le veía con esa identidad que ha tenido siempre. Y es verdad que Koeman lo ha tenido muy complejo y alguien nos tendría que decir si lo ha sabido manejar o no, pero yo no soy la persona idónea para decirlo. Para terminar esta primera parte, te voy a trasladar una pregunta que mi señora me dijo que te hiciera. Dice, esas me dan miedo, ¿eh? Preguntarle a Catalán, dice, a ver qué le parecería, ella es muy del Barcelona también, ¿qué le parecería una dupla Xavi-Iniesta para dirigir al Barça? Ahí, bueno, pues no sé a nivel de conceptos técnicos como entrenadores, pero sería maravilloso. Desde luego, bueno, otra gente pensará diferente. El fútbol más brillante de este país nació de su interpretación del juego de estos dos grandes jugadores, para mí los dos mejores jugadores del fútbol español de todos los tiempos. Y jugadores muy brillantes que injustamente, bueno, podían haber merecido algo más, ¿no? Como algún Balón de Oro.
Me parecen dos jugadores espectaculares, que siguiendo lo habitual de este país, yo creo que no valoramos lo suficiente, porque, bueno, por lo menos en mi trayectoria futbolística son dos jugadores que están entre los 30 mejores de la historia de jugadores que yo haya visto, ¿no? Me parecería brillante, sería un placer que esas dos personalidades estuvieran en el fútbol español, en este caso en el Barça, pero me daría igual el club, y que pudieran trabajar juntos. Creo que sería casi imposible que no saliese buen caldo de esos dos fenómenos, ¿no? Yo los admiraré siempre, me han dado las mayores alegrías del fútbol español con ellos, y ahora con jugadores brillantes como Villa, como Casillas, como Sergio Ramos, como Piqué, como todos estos jugadores que nos hicieron vibrar y disfrutar como nunca de las manos de Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Javi Miñano. Bueno, algo que admiraré y respetaré toda la vida, y ojalá se vuelvan a unir en el plano técnico, y que bueno, que nos den momentos brillantes para el fútbol español, claro. Muy bien, terminamos entonces, Juan, esta primera parte de la entrevista de hoy, y dentro de pocos instantes seguiremos entonces hablando de la selección española y de su actual entrenador, Luis Enrique. Hasta dentro de muy pocos instantes.